Mundo Yoruba. Los secretos de la regla de Ocha Ifa. El valor del trabajo espiritual. Reflexiones sobre los derechos en la religión Yoruba. En el corazón de la religión Yoruba, una de las tradiciones espirituales más antiguas y profundas del mundo, se encuentra un principio fundamental: todo tiene su precio. Esta afirmación, que puede parecer polémica a primera vista, encierra una compleja filosofía ética y económica que ha sido transmitida a través de generaciones por los orichas, las deidades veneradas en esta tradición. Pero antes de continuar hablando sobre los derechos en la religión Yoruba, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Imagínese por un momento ser un sacerdote o sacerdotisa en esta venerable religión. No es simplemente un oficio o una vocación, es un compromiso total con el bienestar espiritual y material de la comunidad. A través de la voz de Orunmila, un oricha de sabiduría y destino, se nos recuerda que el trabajo dedicado a la mediación entre los humanos y los dioses no es menos valioso ni menos digno de reconocimiento que cualquier otra profesión. El dilema planteado por Orunmila es profundo: ¿cómo podemos esperar que aquellos que guían y sostienen la fe de otros vivan en la pobreza y la escasez? La respuesta es clara: así como los médicos, los abogados o los agricultores merecen una compensación justa por su trabajo, los sacerdotes y sacerdotisas de la religión Yoruba también tienen derecho a una vida digna y sustento. El mensaje de Orunmila confronta directamente la idea equivocada de que el servicio espiritual debe ser gratuito. ¿Acaso exigiríamos que un médico trabajara sin pago? La respuesta, por supuesto, es no. Sin embargo, la sociedad a menudo no reconoce la dedicación y el sacrificio detrás del trabajo espiritual. Los ejemplos abundan. Los sacerdotes y sacerdotisas, al igual que los médicos, dedican años de estudio y práctica para perfeccionar sus habilidades. Aprenden los secretos de la curación, la armonía y la conexión con lo divino. Pero a diferencia de otros profesionales, a menudo se enfrentan a un escrutinio injusto y a un debate sobre la legitimidad de su labor. Es crucial desmitificar la idea de que el trabajo espiritual es menos válido que otras ocupaciones. Los sacerdotes y sacerdotisas son, en esencia, guardianes de la comunidad, custodios de la sabiduría ancestral y sanadores de almas. Su labor no solo merece respeto, sino también una compensación adecuada. La analogía con la medicina es particularmente ilustrativa. Si un médico salva vidas y cuida de la salud física, ¿no merece una compensación justa por sus servicios? De manera similar, si un sacerdote salva almas y ofrece consuelo espiritual, ¿no merece también ser remunerado? El mensaje de Orunmila nos desafía a repensar nuestras concepciones sobre el valor del trabajo espiritual. En un mundo donde las recompensas materiales a menudo se sobrevaloran, es esencial recordar que hay formas de riqueza que no se pueden medir en moneda. La paz interior,
La armonía familiar y el bienestar espiritual son tesoros invaluables que los sacerdotes y sacerdotisas de la religión Yoruba ayudan a cultivar. La imposición de derechos en la religión Yoruba no es un acto de codicia, sino una afirmación de dignidad y reconocimiento. Es un recordatorio de que el servicio desinteresado no debe equivaler a la autonegación. Al igual que cualquier otra profesión, el trabajo espiritual requiere un intercambio equitativo de energía y recursos. Los rituales y ceremonias que parecen simbólicos o misteriosos para algunos son, en realidad, actos de profundo significado y propósito. Cada ofrenda, cada sacrificio, lleva consigo el peso de una larga tradición de respeto y gratitud hacia lo divino. En última instancia, la práctica de cobrar derechos en la religión Yoruba no es solo una cuestión de sustento económico, es una afirmación de la importancia y el valor del trabajo espiritual en nuestra sociedad. Los sacerdotes y sacerdotisas merecen ser reconocidos como miembros fundamentales de la comunidad, cuyo compromiso con el bienestar espiritual y material de todos, y merece ser recompensado justamente. En un mundo cada vez más secularizado, es fácil pasar por alto la importancia de las tradiciones espirituales arraigadas en la historia y la cultura. Sin embargo, la religión Yoruba nos recuerda que las conexiones espirituales son fundamentales para nuestra identidad y bienestar colectivos. Así que la próxima vez que nos encontremos con un sacerdote o sacerdotisa de la religión Yoruba cobrando derechos, recordemos que están haciendo mucho más que realizar rituales. Están preservando una parte vital de nuestra herencia espiritual. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.